Dios le bendiga, mis amados hermanos. Un saludo a cada uno de ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y un saludo especial a nuestro amado pastor, el reverendo Josías Carlos Pacheco, su esposita, la sierva Edith. Estamos aquí en el programa Arequipa en Comunión. Y hoy queremos compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor, para lo cual invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Capítulo 12, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice la Biblia, con bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a orar. Amantísimo Dios Todopoderoso, Dios bueno, Dios eterno, Dios maravilloso, en esta hora te damos las gracias, Señor, por permitirnos en esta hora, Señor Dios, exponer tu santa y divina palabra. Te pedimos, Señor Dios, que esta palabra, Señor, traiga bendición a los hogares, a la familia y a toda persona que con corazón sincero, Señor Dios, Señor, decide recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Encontramos en esta porción de la palabra del Señor, mis amados hermanos, y hoy queremos hablar acerca de la gracia de Dios. Amén. Y vamos a estar exponiendo esta preciosa palabra bajo el tema, la gracia de Dios nos basta. Y nosotros vemos en esta porción de la palabra acerca de la experiencia del apóstol San Pablo. Un hombre escogido por Dios, un hombre que tuvo un llamamiento santo, un hombre que fue escogido por Dios con un propósito grande de poder llevar el mensaje a los gentiles. Pero aquí la palabra del Señor nos habla, amén, de algo que el apóstol San Pablo, él quería de alguna manera, amén, que esto fuera diferente. Pero aquí la palabra del Señor dice que le fue dado un aguijón en su carne. Pero él había rogado, había orado al Señor para que se lo quitara. Pero Jehová Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si hay algo que quiere hacer Dios en la vida de un cristiano, es llenarlo de su poder, llenarlo de su Espíritu Santo, que ese hombre y todo el mundo que de verdad le busque a Dios, se convierta en un instrumento poderoso en las manos del Señor. Y cuanto más Dios quiere llenarnos, Dios quiere que cada uno de nosotros estemos llenos de su poder, para que sea el Señor obrando y se manifieste las obras de Dios y ese poder que la iglesia, el creyente necesita cada día para poder realizar una grande labor. Y no hay otra cosa mejor que llevar el mensaje de parte de Dios.
Por eso hoy queremos hablar acerca de esa gracia de Dios. Dice la palabra del Señor que la gracia nos da el poder para vivir y servir a Dios. Miren, la palabra del Señor nos habla que la gracia de Dios no solamente cuando llega a la vida de una persona, no solamente nos salva, no solamente nos liberta, nos cambia, nos transforma, porque aquí la palabra del Señor hablando, el libro de Tito capítulo 2 en el versículo 11, dice la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto habla de la grande oportunidad que tiene el hombre de acercarse a Dios. Así como un día, amén, Saulo de Tarso estaba perdido, lejos de Dios, viviendo una vida religiosa, sin haber tenido una experiencia con el Señor, Dios le dio esa oportunidad. Pero así como Dios le dio esa oportunidad, no solamente, amén, Dios quiso y lo hizo en la vida de Saulo de Tarso, sino que esta es una grande oportunidad para que todo el mundo, aquellos que conocen y no conocen a Dios, puedan tener la oportunidad de poder tener salvación y vida eterna. Así como es importante tener la gracia de Dios, alabanzas al Señor, es necesario también anhelar ese poder sustentador para que nos permita perseverar a cada uno de nosotros en la vida cristiana. Los que hemos abrazado el camino de Dios, nosotros necesitamos y sabemos por la palabra que delante de nosotros habrá obstáculos, habrán luchas, tentaciones, momentos difíciles, pero nosotros sabemos que no estamos solos y si hay algo que nosotros necesitamos es la gracia de Dios para que esa gracia se convierta, amén, y se manifieste en cada uno de nosotros el poder de Dios. Por eso hoy podemos hablar que la vida cristiana no es vida fácil. No es algo que de repente uno diga, amén, vivir la vida cristiana es fácil, no hay pruebas, no hay lucha, no hay tentaciones, no hay momentos difíciles, bendito sea el Señor. Cuando Dios le habla y le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, aquí Dios le dice a Pablo que la gracia de Dios era suficiente, alabanzas al Señor, y que esa gracia le iba a permitir el seguir adelante. Cuando nosotros hablamos de las enfermedades, hablamos de las luchas, hablamos de las pruebas, hablamos de las angustias, los momentos de persecución que a veces Dios permite en nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite todo eso? Porque Él quiere manifestar su gracia. Y cuando vemos la vida de un cristiano, usted va a ver que en cada momento de debilidad que podamos nosotros tener, es una grande oportunidad para que Cristo muestre su poder, amén, y como nosotros hemos aprendido y sabemos por experiencia, que esas son las grandes oportunidades que Dios permite para que nosotros busquemos de Él, para que nosotros amén, clamemos a Dios. Y es verdad que podemos tener defectos, podemos tener imperfecciones, amén, físicamente, podemos de alguna manera emocional, intelectual y aún espiritual, podemos nosotros tener este tipo de situaciones que a veces nos debilitan. Alabanzas al Señor, pero ¿qué sucede? A veces en medio de esas debilidades, a veces las negamos. Otras veces la defendemos, otras veces nos podemos excusar, alabanzas al Señor, y muchos de los cristianos que hacen, ocultan sus debilidades. ¿Y eso qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Eso impide que Dios, amén, obre como siempre ha sabido hacerlo, amén, y no es algo que de repente sea ajeno en la vida de usted. Pero cuando Dios mira a un hombre, amén, con debilidades, con flaquezas, pero que ese hombre, amén, procura, se acerca a Dios, prefiere, amén, venir al altar, doblar rodillas, clamar a Dios, pedirle a Dios y hacerlo de todo su corazón. Miren, la Biblia dice que Dios tiene una perspectiva diferente cuando Él ve
nuestras debilidades. Razón tiene la palabra del Señor cuando uno mira el libro de Isaías, capítulo 55 en el versículo 8. ¿Qué dice la Biblia? Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros, en nuestra condición finita, muchas veces nosotros podemos imaginar, pensar, tratar de repente de trazarnos planes, propósitos, metas, forma de trabajar. Pero aquí la palabra del Señor dice que los caminos de Dios son más altos, los pensamientos de Dios son más altos. Y entonces, ¿qué nos quiere decir a partir de esta preciosa palabra? Nos habla sobre la importancia de buscar y llenarnos de esa gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, como primer punto, queremos decirle que la gracia de Dios nos ayuda para poder resistir todas las tentaciones que podamos enfrentar. Tentaciones de repente humanamente pequeñas, medianamente, o de repente tentaciones y momentos fuertes y difíciles. Pero esa gracia de Dios nos ayuda para poder resistir las tentaciones que podamos enfrentar. Miren, la Biblia nos habla en Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 6 dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son algo, aleluya, que es normal en la vida de un cristiano. Porque si un cristiano no tiene pruebas, no tiene luchas, ese cristiano debería preocuparse. Y cuanto más mientras nosotros estemos en este mundo, mientras hay un mundo que de repente nos pueda ofrecer muchas cosas, mientras hay un diablo suelto en medio de este mundo, sabemos que la salvación de nuestra alma siempre estará en peligro. Pero qué bueno, amado hermano, es entender por la palabra que si usted se agarra de Dios, amén, coge cada una de aquellas promesas de Dios, se llena de esa gracia, se llena de ese poder, entonces ¿cuál será el resultado? En que usted va a permanecer firme en la fe, firme en el camino de Dios. Por eso es importante saber, aleluya, que habrán pruebas, habrán luchas, habrán tentaciones, pero esa gracia nos ayudará para poder resistir en medio de las tentaciones. Alabanzas al Señor. También, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios en la vida de un cristiano? Miren, ¿por qué es necesario, amén, pedir y verdad reconocer que necesitamos la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios, dice, la necesitamos en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras carencias. Siempre es necesario llenarse de esa gracia. Miren, en el caso de Pablo, amén, Dios le dijo: bástate mi gracia. O sea, con esto es suficiente. Tú quieres emprender cosas grandes, tú quieres ser un ganador de almas, tú quieres de verdad ser un instrumento poderoso en la mano del Señor, tú quieres ser usado por Dios. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuánto nosotros nos hemos sentido? Nos hemos sentido impotentes. Hemos sentido que de repente las fuerzas nos faltan, como que, amén, estamos escasos de recursos. Alabanzas al Señor. Pero cuando uno se pone en las manos del Señor, ¿qué empieza a fluir sobre nuestras vidas? Esa gracia de Dios que es importante en la vida de un cristiano. Miren, la palabra del Señor hablando, el Evangelio de San Lucas. Encontramos aquí en el Evangelio de San Lucas capítulo 5, ¿qué dice la palabra del Señor? Vea usted ahí en su Biblia, capítulo 5, versículos 5 al 8, dice la palabra:
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, amén, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando nosotros vemos la experiencia que tuvieron cada uno, amén, de los discípulos, y vemos nosotros que Simón le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces nosotros vemos como cualquier persona, amén, que se esfuerza, que quiere conseguir algo. Cuando vemos que el hombre, amén, procura, hace y pone todo de sí para alcanzar algo, y en este caso bienes materiales producto de una pesca, la Biblia dice que Simón dijo: nada hemos pescado toda la noche. Pregunto, ¿usted cree que no ha habido esfuerzo? ¿Usted cree que no hubo una inversión para poder salir a la pesca? ¿Usted cree que no hubo disposición en cada uno de ellos de dar de sí todo lo que ellos pudieran hacer? Sí. A mí, yo creo que en ellos había un compromiso, habían las condiciones, había todo. Pero la palabra del Señor nos habla de una grande realidad, que muchas veces el esfuerzo que podamos hacer a veces no tiene resultados. Es vano el trabajo, a veces vano el esfuerzo. Alabanza al Señor. Pero cuando hablamos humanamente, pero qué bueno es nosotros entender por la palabra que cuando uno se llena de la gracia de Dios, esa gracia la necesitamos en medio de nuestras necesidades. Dice la palabra que Pedro, juntamente con sus compañeros, tuvieron una noche de fracaso. No habían pescado nada, amén, y creo que Dios permitió que Pedro y sus compañeros, amén, se vieran fracasados, bendito sea el Señor, para que el Señor pudiera manifestar y que ellos pudieran ser testigos de esa gracia de Dios en medio de su necesidad. Cuando Simón dijo: nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahí vemos nosotros la intervención, ahí vemos nosotros el poder de Dios, pero en esa porción de la palabra del Señor nos habla de que ellos tenían una necesidad. Y la necesidad de ellos quizá era llevar el pan para su casa. Amén, gloria al Señor. De repente la necesidad de ellos era poder de repente hacer unos ahorros. Alabanzas al Señor. Pero qué bueno es entender, aleluya, que cuando, amén, procuramos y nos metemos con Dios y permitimos que esa gracia de Dios llene nuestros corazones, entonces, amado hermano, cuando el hombre declara y dice: no puedo, aleluya, no sé qué hacer, bajo esta circunstancia, gloria al Señor, me siento inútil, alabanzas al Señor, es ahí cuando Dios mira a un hombre de repente y ahí, reconociendo sus debilidades, sus flaquezas, sus imposibilidades, ahí interviene el poder de Dios. Alabanzas al Señor. Y eso es importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos y sabemos que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, y Él no es ajeno a lo que usted está pasando. Aquí vemos a sus discípulos en esa situación y en esa condición. Pero la palabra del Señor nos habla como tercer punto. Dice la Biblia que la gracia de Dios nos consuela en medio del sufrimiento. Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice que es necesario ser afligido y pasar por diversas pruebas.
Pero es necesario que las pruebas, amén, vengan a nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor dice, hablando el libro de Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 9 al 11, ¿qué dice? Capítulo 1, versículo 9 al 11, dice la palabra: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí la palabra del Señor nos habla y nos dice acerca del libro de Apocalipsis. Vemos nosotros que la Biblia habla y dice que Dios fue quien permitió que Juan fuera la persona indicada quien nos pudiera traer una enseñanza, para que esa enseñanza pudiera traer a reflexión el comportamiento y la conducta de toda la cristiandad, amén, en el mundo entero. Cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice acerca de esta carta, y vemos nosotros que esta carta tenía dirección, amén, y vemos que iba destinada a cada una de aquellas iglesias, amén, que hablando de Éfeso, de Esmirna, hablando de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, y hablando de la Odisea. Aquí, cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios y uno encuentra en el libro de Apocalipsis enseñanzas preciosas de lo que hoy está aconteciendo y de lo que va a seguir aconteciendo, la Biblia nos habla y nos dice que el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, fue escrito en medio de una situación bastante dura y difícil para el apóstol San Juan. La Biblia que nos habla que él estaba en el destierro, estaba condenado en la isla de Patmos, pero la gracia de Dios se manifestó en la vida de Juan, amén, y es ahí, en ese lugar, bajo condiciones de repente difíciles para él, es ahí donde Dios le da la revelación del Apocalipsis. Miren, cualquiera puede de repente pensar y decir: pero ¿por qué Dios no buscó otras circunstancias, otras condiciones quizá mejores para él? Pero miren, aquí la Biblia nos habla y nos dice que la gracia de Dios nos consuela en medio del sufrimiento, porque es ahí Dios tratando con nuestras vidas, Dios formándonos, Dios permitiendo cosas en cada uno de nosotros, para que nosotros seamos hombres y mujeres que tengamos cosas claras, pensamientos e ideas precisas en cuanto a la salvación de nuestra alma. Sí, amado hermano, amigo, en este día queremos decirle que si Dios, amén, ha llegado a tu vida, o usted ha sido instruido en la palabra, usted ha recibido el mensaje de parte del Señor, es que Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan para tu vida. Por eso nosotros creemos que hay un futuro para cada uno de nosotros, pero ese futuro dependerá si nosotros nos mantenemos en el plan y en el propósito de Dios. Sí, hermano mío, yo quiero decirte que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios de propósitos. Y si usted se mantiene en ese propósito, en el plan de Dios, deje que el Señor haga lo que tenga que hacer, porque Dios quiere hacer cosas grandes, cosas que usted de repente no piensa ni se imagina. Y como dice la palabra del Señor, que los pensamientos suyos, amén, de repente usted está pensando hacer algo, procurar emprender cosas, amado hermano, pero la Biblia dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, que los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son más altos. Por eso, hermano mío,
gózate en medio de las pruebas, gózate en medio, amén, de las aflicciones, gózate, gloria al Señor, en medio del sufrimiento, de la persecución, gózate, porque todo esto es por la causa de Cristo, por la causa de Dios. Bendito sea el Señor. Y si vamos nosotros a la palabra y encontramos ahí en la segunda carta del apóstol San Pablo dirigida a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 8 al 10, encontramos que dice la Biblia que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, aleluya, perseguidos, mas no desamparados, dice derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Miren, esta es la experiencia, amén, de toda la cristiandad, de todos los creyentes en el mundo entero, no importando el idioma que de repente, gloria al Señor, aleluya, estén usando, no importando la condición social, no importando, aleluya, el plan y el propósito de Dios. Sabemos que esta es una experiencia de todos los cristianos. Pero la Biblia dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Porque así como Cristo tuvo la experiencia de sufrir, de padecer, amén, amén, de igual manera el cristiano, que dice la Biblia, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Porque la Biblia nos habla y nos dice que hemos muerto al mundo, hemos muerto al pecado, amén, hemos muerto a nuestro yo, y es por eso que esto se manifiesta. Pero ¿qué necesitamos? La gracia de Dios, porque es la gracia de Dios que nos da las fuerzas en medio de nuestras flaquezas. Gloria al Señor. Aquí, amado hermano, en la palabra del Señor, amén, vemos nosotros qué es lo que nosotros necesitamos: las fuerzas de Dios para resistir. Miren, en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 16 al 18, miren, Pablo le habla a Timoteo acerca de su experiencia. Porque un cristiano que de verdad le sirve a Dios tiene experiencias. Y cuánto más habrá experiencias si de verdad somos hombres y mujeres que doblamos rodillas, que entendemos que no puede haber vida cristiana si no hay una vida de oración. Sabemos que no hay vida cristiana si nosotros no procuramos acercarnos a Dios. Sabemos que no habrá vida cristiana si no somos hombres y mujeres de altar, que estamos cada día de rodillas clamando y buscando la presencia de Dios. Sabemos que mientras estemos en este mundo, Dios nos llama a dar testimonio de la vida de Él. Podemos hablar de cada uno de los atributos de Dios. Podemos testificar de las grandes maravillas que ha hecho el Señor antes, hoy y seguirá haciendo. Alabanzas al Señor. ¿Cuántas experiencias hemos tenido y seguimos teniendo? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos acerquemos a Él. Gloria al Señor. Y Pablo le habla a Timoteo, y en el versículo 16 al 18 del capítulo 4 dice la palabra: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra
mala. Mientras nosotros estemos aquí realizando nuestra labor, la encomienda de parte del Señor de poder hablar y compartir esta palabra, de llevar el evangelio de Dios amén, a todo lugar, siempre habrá oposición, siempre habrá gente que de repente se resista. Y por eso que si nosotros propusiéramos estudiar la vida del apóstol San Pablo, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que tuvo que padecer, es que detrás de ello, aleluya, había un propósito. Como hoy han pasado miles de años y Dios sigue teniendo un propósito. Y la Biblia dice, el cual no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí Pablo, como experiencia propia, personal, él dijo: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Amén. Y así habrá momentos en que muchas veces, amén, estaremos solos. No habrá el apoyo, la ayuda, no habrá de repente alguien que nos pueda dar una palabra de ánimo, de aliento, alabanzas al Señor. Pero aquí dice la Biblia, Pablo él dijo: todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Miren, quiero decirle, amados hermanos, amén, que estamos en estos últimos tiempos, y aunque de repente, amén, por circunstancias difíciles, adversas hoy, quizá nuestros templos puedan estar cerrados, pero la Biblia nos habla, nos dice que la palabra no puede estar presa. Alabanzas al Señor. Este es el momento, amado hermano, de tomar conciencia y amén, y asumir nuestra responsabilidad, y nosotros saber que mientras hay un mundo que muere, hay un mundo que no conoce a Dios, aleluya, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Llevar este mensaje. El mensaje de Dios es un mensaje de esperanza, es un mensaje de cambio, es un mensaje de liberación, es un mensaje de vida nueva. Y eso es lo que el mundo desconoce, es lo que el mundo, aleluya, el Señor no cree. Pero en la medida que usted se esfuerce y crea de parte de Dios, que la Biblia nos habla y nos dice que a la verdad la mies es grande, mas los obreros son pocos, ¿qué tenemos que hacer? Dice: rogar para que Dios envíe obreros a su mies. Hoy la palabra del Señor nos habla sobre la urgencia de buscar esa gracia de Dios, y que esa gracia nos ayude a seguir adelante y llegar a la meta. Miren, si usted pone su confianza en Dios, la Biblia dice que esa gracia de Dios nos sostendrá, nos ayudará en nuestras necesidades, nos consolará en esos momentos difíciles y nos dará la fuerza. Necesitamos esa gracia, necesitamos ese poder de Dios. Y quiero en este día decirle que Pablo escribe un testimonio, amén, hermoso acerca de la gracia. ¿Cómo es que Dios lo había salvado? ¿Cómo es que Dios lo había sostenido? Y aunque había sido un perseguidor de la iglesia en el tiempo pasado, ¿qué es lo que declara Pablo? ¿Qué es lo que dice Pablo? Porque Pablo nunca podría olvidarse, amén, de dónde Dios lo sacó. ¿Cómo es que Dios lo encontró? Como cada uno de nosotros. Nunca, jamás olvidemos, aleluya, cómo es que nos encontró el Señor. De qué manera nosotros andábamos, cuál era nuestra, amén, forma de vivir. Hay algo que nunca podemos olvidarnos, es cómo nos encontró Dios. Dice la Biblia que Pablo había sido perseguidor de la iglesia en el pasado. Pero cuando uno lee, amado hermano, la palabra del Señor, ahora Pablo declara y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué era antes? Perseguidor de la iglesia.
Antes que era un hombre malo, perverso, un hombre terrible, ¿no es cierto? Amén, un religioso del montón. Dice ahora, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué era ahora? El apóstol San Pablo. Amén, instrumento poderoso. Aleluya, gloria al Señor, aleluya, vaso de honra. La palabra del Señor dice, pero ahora por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, aleluya, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, la palabra del Señor nos habla de esta declaración y dice que Pablo estaba lleno de esa gracia, que donde él iba, gloria al Señor, quien obraba, gloria al Señor, era Dios, pero era esa gracia que Dios había derramado en la vida de Pablo. Alabanzas al Señor. Miren, la Biblia nos habla y nos dice que la gracia de Dios lo había salvado y lo había comisionado para predicar el Evangelio. Miren, cuando uno lee la palabra en el libro de los Efesios capítulo 3, en el versículo, amén, 18, ¿qué dice la palabra? Efesios 3, 18 dice la Biblia, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es importante, amados hermanos, porque cuando nosotros hablamos acerca del ministerio de Pablo, amén, llevando, amén, el mensaje de Dios a los gentiles, aquí la palabra del Señor nos habla y nos dice en el versículo también 8, que dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos, sin excepción, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Hermanos míos, quiero decirle que aquí Pablo testifica y habla de que la gracia de Dios lo había salvado, lo había comisionado para llevar y predicar el evangelio a los gentiles. Pero esa gracia también lo motivó a trabajar de una manera ardua, amén, y le dio el poder para poder cumplir su misión en la vida para Dios. Por eso que cuando uno lee la palabra y dice, Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vemos nosotros el obrar de Dios. Porque el Dios al cual nosotros servimos, así como Dios hoy para este último tiempo, Dios quiere levantar hombres y mujeres con ministerios, con dones, con capacidades, Dios también quiere salvar. Así como Dios levantó un Pablo para que llevara el mensaje a los gentiles, amén, hoy Dios quiere levantar hombres y mujeres, pero con un mensaje de vida. Hoy, hermano nuestro, quiero decirte que este es el momento de buscar de Dios, que este es el momento de aferrarnos a cada una de las promesas de Dios, porque la palabra del Señor nos habla y nos dice que estamos en los tiempos finales. Dice la Biblia que los campos están listos y blancos para la siega. Este es el momento de la cosecha. Este es el momento de declarar y compartir esta palabra con aquellas vidas necesitadas. Pero así como también quizá hay alguien descuidado, amén, en su vida espiritual, amén, y se da cuenta ese creyente que su vida ha menguado, ha decrecido, que su vida ya no es la misma de antes. Pero también hoy hombres y mujeres han tomado el mejor camino, la mejor decisión de buscar de Dios. Dice la Biblia, buscad a Jehová entre tanto que Él está cercano, llamadle.
alabanzas al Señor. Y hoy vemos que Dios está capacitando a muchos hombres y mujeres, levantando, amén, para poder usarlos y hacer de ellos cosas grandes. Hoy es el tiempo y el momento de decirle al Señor: aquí estoy. Señor, me pongo en tus manos. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Querido amigo, también hoy en este día queremos decirte, amén, que si Dios, amén, llegó a la vida de Saulo de Tarso, que estaba totalmente perdido, amén, como dice la palabra del Señor, amén, viviendo una vida religiosa, siendo de ese grupo de hombres y mujeres del montón, amén, que se conformaban con tener una religión, amén, y dice la Biblia que el diablo lo empujó a ser un perseguidor de la iglesia. Pero vemos más adelante a un hombre diferente, a un hombre distinto, un hombre cambiado y transformado por el poder de Dios. Y así como Dios cambió la vida de Saulo, Dios puede cambiar la vida de usted, querido amigo. Usted que de repente se ve envuelto en esta vida de mundo y de pecado, quizá viviendo una vida de mentira, de engaño, quizá sea usted un hombre o una mujer, aleluya, que ha puesto su mirada en las cosas terrenales. Hoy usted vive una vida de repente de alcoholismo, de drogas. Hoy vemos nosotros de repente que usted no ha encontrado la verdadera felicidad. Quiero decirle que todo eso es por causa del pecado. Pero si usted en un momento determinado usted levanta sus ojos al cielo, clama a Dios, pide la ayuda del Señor, Dios intervendrá y usted será una vida totalmente diferente. Hoy quisiéramos orar, amén, por cada uno de nuestros hermanos, aleluya, que hoy están perseverando, hoy están buscando la presencia del Señor, hoy están diciéndole a Dios: Señor, dame de tus dones, dame de tus capacidades. Ahí vemos hombres y mujeres de rodillas que cada día se esfuerzan, se levantan temprano, oran, claman. Ahí están testificando, hablando de ese Dios maravilloso. Amén. Dios tiene un propósito para tu vida. Quisiéramos orar por usted, pero también, si usted es una vida que ha escuchado esta palabra y usted dice: yo necesito esa gracia de Dios, yo necesito la intervención de Dios en mi problema y mi necesidad, ahí abra sus labios y pídale que Dios haga algo. Haremos una oración en este día. Mientras ahí en su lugar usted pide que se cumpla esta palabra en la vida de todo creyente. Si usted pide en este día que Dios intervenga, Dios te levante, Dios te renueve, Dios te dé fuerzas, Dios, el Señor, amén, te dé ministerios, dones, capacidades para poder cumplir con nuestra labor, nuestra responsabilidad. Si usted en este día le dice al Señor: Señor, yo quiero que esa gracia, Señor, amén, se derrame sobre mi vida. Y si en este día hay alguien que está perdido, lejos de Dios, pero quiere salir de esa vida, de esa condición en la que se encuentra, viviendo esa vida desperdiciada, lejos del Señor, hoy acércate a Dios. El Señor te ama y Él te quiere dar una oportunidad. Vamos a hacer la oración. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en este día, Padre, te pedimos por favor, Señor, que se cumpla tu palabra. Que Señor Dios, en este último tiempo, Señor, tú sigas levantando hombres y mujeres, Señor Dios, con poder, con autoridad, Señor. Dios mío, hombres valientes, Señor, que puedan pararse en medio de un parque, de una plaza, Señor Dios, y predicar esta palabra, anunciar, Señor Dios, amén, salvación, vida eterna, cambio, transformación, liberación. Tú levantes instrumentos poderosos para este último tiempo. Tú, Señor, los llenes con tu poder, con tu presencia, y tú seas obrando en el corazón, en la mente, amén, en el alma de cada uno de aquellos, Señor, que se ponen en tus manos. Señor, también te pido por aquellas vidas necesitadas, hombres y mujeres, Señor, que hoy sufren, lloran. Hoy, Señor Dios, están viviendo una vida destruida por causa de su pecado. Tú hagas misericordia, así como tú un día
Señor amado, usted salvó la vida de Saulo de Tarso. Señor, permite que a través de tu Espíritu Santo seas tú, Señor, tocando a cada vida, a cada corazón, convenciendo al hombre, a la mujer de pecado, de justicia, de juicio, Dios mío, y tú salves sus almas. Hazlo, Padre, por favor, Señor, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, le damos las gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos permite poder compartir con cada uno de ustedes esta porción de la palabra del Señor, y esperamos, gloria al Señor, seguir compartiendo con ustedes estos momentos preciosos. Que Dios le bendiga mucho, y hasta aquí mi parte. Muchas bendiciones. Amén.